Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán y hoy estoy aquí saludando a Miguel Mejía desde Morelia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día para ti y gracias a todos los que nos escuchan. Pues aquí estamos listos para otro episodio más, otro director más. En este caso vamos a hablar de un director austriaco que llegó tarde a la realización, tarde por los años que él tiene, Ulrich Seidl, y es un director de una... Él lo dice que es una realidad montada. Entonces sus películas, sus trabajos son como documentales ficcionados, más o menos, donde su principal característica, creería yo, es que la cámara se hace como si fuera el Espíritu Santo, como el ángel protector de estos protagonistas que nos impone y no los suelta, y nosotros estamos ahí con ellos viendo lo bueno, lo malo, lo bonito, todo lo que estos personajes desarrollan, sienten, hacen, cómo se comportan. Déjame, Miguel, antes de que empecemos, decirles o pedirles a la gente que nos escucha que por favor se suscriban en nuestros canales de distribución en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e iVoox, y que estamos como Con Acento Podcast en Instagram, en Twitter y en la web. Are you coming from? Austria. Oh, welcome to Kenya. Bist du rasiert? Ich bin nicht rasiert, mir fallen sie schon aus. Ach so. Das Fremde ist der Reiz, verstehst du? Ahora sí, Miguel, ¿cuál sería una característica que vos encontrás del cine de el señor Ulrich Seidl? De entrada, yo diría que la ausencia de maquillajes, la ausencia de cualquier elemento o recurso que le aporte alguna estética, algún embellecimiento a los personajes. Vemos a los personajes en toda su fealdad, en toda su humanidad más cruda, más sórdida, a veces simplemente en toda su normalidad más aburrida. Hay que decir que... Yo diría eso, más que lo otro, Miguel, ¿no? Sí, bueno, es que a veces creo que impacta mucho, ¿no? Creo que uno cuando se acerca por primera vez a Ulrich Seidl se queda con las imágenes de mayor impacto, el sexo, en verlos en sus desnudos frontales o verlos en alguna situación escatológica o alguna situación medio violenta o asquerosa. Y no es que hagan nada fuera de lo normal, o sea, cuando uno ve las vidas de estas personas se da cuenta de que son personas total y completamente normales, que hacen cosas normales, pero que hacen cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine y que a veces nos impactan, ¿no? Que uno dice, ¿por qué el director quiso mostrar esto? Estoy absolutamente seguro que por ahí van los tiros. Creo que es una persona, Ulrich Seidl, que se encarga de aislar a sus personajes en esos momentos de absoluta intimidad. Sí. Cuando uno está solo porque necesita ir al baño. Entonces es una cuestión que uno usualmente pues no va acompañado. Él los mete allí, ¿no? Nos mete al baño con estos personajes. O cuando está uno por elevar una oración o por... no sé, en cuestiones realmente que se necesita de estar uno con uno mismo y, como vos decías, ni embellecerlos ni afearlos. Sencillamente son personas normales que usualmente pues no roban cámara en el cine porque pues estamos acostumbrados a ver a George Clooney y a Brad Pitt y a Nicole Kidman, ¿no? Gente muy bella, hermosos, sí, que dominan la pantalla. Y esto es gente como uno. Uh-huh. Gorditos, flaquitos, altos, bajitos, viejos. Acá gente joven se ve muy poca, sí, y cuando se ve están en momentos complicados. Sí, creo que es un cine que nos confronta más que lo que nos provoca, yo diría, porque muchas veces se le menciona a él como que es alguien que te provoca, ¿no? Te quiere provocar mostrándote cosas fuertes, pero pues no, yo creo que más bien te confronta mostrándote el reflejo de una sociedad. En este caso, pues la sociedad europea, blanca, centroeuropea, un poco tirando a lo oriental,
¿no? Que es la parte menos... Germánicos, ¿no? Diría yo, como los... Sí, sí, alemanes, como la austriacos, parte suizos. adriática y como esa parte entre Rumania, esas zonas que tienen como una mezcla curiosa, ¿no? Entre la sangre eslava y la sangre romana y lo germánico, ¿no? Entonces sí, es esta parte blanca que también no es precisamente rica. Hay veces que sí, pues nos muestra como la clase media, ¿no? Que para nosotros a veces es, pues, gente, para nosotros los europeos de clase media son gente rica, ¿no? Y hay veces que sí los vemos explícitamente en situaciones donde se muestra esa asimetría entre la clase europea o la clase media europea y cualquier clase baja de otras latitudes o de otras razas. Amor, Love, sí. que es parte de la trilogía Paradise. Pues ahí vemos a una mujer austriaca blanca, quizá rica o de clase a lo mejor media alta, que pues viaja a Europa, perdón, a África para conseguir prostitución, ¿no? Básicamente. Óyeme, Miguel, pero a mí me parece que ella es apenas una trabajadora más. Ella es una empleada, su casa no es... No, creo que es una persona de clase media, media baja. Lo que pasa es que el comportamiento que tiene cuando esta señora llega a Kenia y la forma en la que se comporta, tanto con los que la sirven, empleados del hotel, todo incluido, como con las interacciones que empieza a tener con los locales. Pues porque la señora, en últimas, va a encontrarse con unas amigas allí a buscar hombres para tener sexo, ¿no? Sí, que... Lo vemos también como en su ropa, en sus maneras. Es bastante torpe, no es fina, no es... sin ninguna sofisticación. Ajá, sí, es verdad. Y creo que aquí también creo que es importante mencionar que no hay demasiado una crítica en una clave política, ¿no? En las películas. Si pensamos en que Seidel es descendiente de un director también muy, muy conocido, que es Michael Haneke, donde sí hay una intención un poco más política, un comentario social alrededor de el colonialismo y de las diferencias entre las razas y la manera en que la sociedad y uno como público también percibe a las personas de distintas clases o distintas razas. Aquí creo que lo observa de una manera un poco, pues, más poco comprometida, ¿no? Un poco enganchada con el tema político y trata de observar simplemente desde una distancia, ¿no? Casi siempre lo vemos todo a cierta distancia y creo que esa es también una diferencia estética que vamos viendo conforme va avanzando su filmografía. Si pensamos en una de sus primeras, por ejemplo, como Models, acerca de unas modelos que pues prácticamente tienen que convertirse en prostitutas para poder avanzar en su carrera, vemos planos un poco más cerrados, más claustrofóbicos, más encerrados y poco a poco pues como que su filmografía se va inclinando más hacia los planos amplios y lejanos, sin obligarnos a ver una parte, sin indicarnos qué es lo que tenemos que observar, sino que dándonos un poco, ¿no?, la libertad de observar la realidad y reflexionar acerca de lo que vemos. Hay una cosa que me gustaría ahondar un poco más con vos. La cámara que él usa, yo la siento así. Muchas veces es una cámara, como decía yo, que no suelta el personaje, como si fuera el ángel de la guarda, está con él siempre. Muchas veces es cámara espejo y vemos a sus protagonistas que nos miran a nosotros. Sí. Vemos, por ejemplo, las modelos en la película del 99, Models. Ellas están bailando muchas veces contra nosotros. Nosotros somos el espejo donde ellas se maquillan también a veces. A veces está un poquito más lejos cuando están en el baño, por ejemplo, pero un poquito. Pero sí, aquí en particular la película está muy encima. Luego en Love, la película de la trilogía que lanzó todas al tiempo en 2012 fueron Amor, Fe y Esperanza. Sí. Que sí iba a ser una sola película, pero que dijeron, no, esto es demasiado largo, la dividieron en 3. Porque además es un mundillo, ¿no? También eso es otra cosa que deberíamos hablar. Un microuniverso. Este señor construye como un mundillo. Ahí está la mamá, la hija, la amiga de esta señora, ¿no? Todos están emparentados o relacionados, los que vemos. Luego también pasó en Rimini y Esparta, donde tenemos 2 hermanos y su papá. Sí. Pero cuando abre la cámara un poquito, es como para mostrarnos la radiografía, en este caso,
en las últimas de la década pasada y la que va de esta, yo veo mucha soledad. Los personajes están, sí, solos en la calle, no hay, a veces no hay nadie más en las calles. En Rimini, por ejemplo, lo vemos, es este señor que camina para arriba y va para abajo, que se está presentando, y los únicos momentos en donde la cámara está con más gente es cuando él se presenta, ¿no? Cuando este señor, que el protagonista, Richie, canta ante su público, y cuando pues está en la intimidad con otra persona, ¿no? Porque se hace él también un prostituto. Sí, creo que también Seidel le interesa mucho mostrar la realidad en relación al contexto climático, ¿no? Sí, por ejemplo, en Paradise es muy notorio, casi se siente el calor cuando está en las playas africanas y se ve muy diferente a cuando están en Europa. En Europa se siente el frío, casi sientes el frío por el hecho de estar viendo. Sí, en Rimini es juepucha, exacto, sí. Sí, y en todas sus películas se siente ese frío, esa desolación, esa sequedad de los paisajes y de los lugares, ¿no? Casi siempre son pueblos pequeños, no son ciudades cosmopolitas, son lugares, no sé, muy random, ¿no? No son las ciudades famosas, no son los pueblos pintorescos, son los lugares donde la arquitectura y el diseño urbano pues es muy genérico, casi deshumanizante. Nos hace pensar entonces en una Europa un poco casi fracasada, ¿no? Como el fracaso del sueño europeo. No precisamente porque la gente por lo que la gente sea pobre, porque sí vemos gente pobre, pero sino principalmente porque es una Europa que ha aislado a la gente, que la ha dejado sola, que la ha dejado necesitada, que la deja desamparada en algunos sentidos. Yo diría que es la paradoja del éxito europeo. El éxito europeo en el sentido económico ha dejado soledad. Sí. Ha hecho que los lazos familiares y fraternales de amistad y esto sean muy poco sólidos, porque uno no necesita a los demás. Hay un estado, sí, el estado de bienestar europeo, que todavía aquí se alcanza a sentir como tal vez las últimas oleadas, donde la gente está bien. Por ejemplo, en Rimini, este señor va a visitar a su papá que es un ex nazi, demente ya, un señor senil, sí, y está en una casa de retiro donde para los estándares, por ejemplo, latinoamericanos, pues esto es casi un hotel, ¿no? Sí, no, es un sueño. El señor tiene su cuarto, está muy cómodo. Ojalá yo acabe ahí. Ojalá yo acabe en un lugar de esos. Eso, exacto, uno diría eso, ¿no? Con sus cosas, obviamente, es muy gracioso porque tiene su humor también, Seidel. Y cuando el papá empieza a cantar estas canciones que hablan de la gran Alemania y no sé qué, Richie empieza a cantar una canción de amor italiana, ¿no? Para como acallar la voz de su papá. Yo creo que Rimini es la película más amable que he visto de Seidel. Su estilo tiende a ser... Me parece esperanza, pero bueno, decime vos por qué. Bueno, un poco por la estética y un poco también por este humor. Ciertamente Esperanza, la tercera de la trilogía de Paradise, sí tiene un mensaje pues esperanzador, ¿no? Como su nombre lo dice, es personajes que en cierta situación compleja moral también se refrenan, lo que te hace sentir como esperanza por la humanidad, ¿no? De que la gente todavía puede actuar en honor de ciertos valores y no dejar, digamos, que pues todo sea simplemente el hedonismo, la búsqueda del placer y la humillación, la autohumillación causada por esta soledad y este distanciamiento que a veces obliga a los personajes a perder un poco la dignidad, que creo que esa es a veces la impresión que da, por ejemplo, en Love, de esta señora que va a buscar prostitutos africanos. Y en Paradise pues es como que se da un viraje hacia un rumbo un poco más esperanzador para la sociedad y para el futuro también, pensando en los adolescentes. Y creo que en Rimini yo lo veo un poco más amable en cuanto a la estética, en cuanto al tono. Es menos sórdida, un poco menos deprimente. Creo que a veces las películas de Seidel pueden ser un poco deprimentes. Y creo que son un poco más tiernas con los personajes. Creo que trata de buscar la humanidad en ellos, trata de encontrar el corazón
de los personajes, ¿no? Ya no verlos como entes fríos producidos por esta sociedad fría, ¿no? Sino como personas de las cuales sí puede brotar una emoción y puede brotar cierta nobleza, o simplemente podemos encontrar un ser humano que podemos querer y por el cual podemos tener compasión. Entonces, por ese lado, creo que sí es un poco más un poco más amable, Rimini. Un poco diferente a Sparta, que ese creo que es por el tema se vuelve ya otra cosa. En Rimini conocemos a este otro mundillo, ¿no? Después de Paradise, donde tenemos a la mamá, en Hope está centrada en la hija de esta señora que está de vacaciones en Kenia, y en Fe tenemos a la amiga de esta señora, sí, que es una enfermera que quiere convertir a la gente a la religión católica. Otro tema importante en la filmografía de él, ¿no? La religión católica, ¿no? Él estuvo preparándose para cura hasta cierto momento y luego pues decidió que no y empezar su carrera de cine. Uh-huh. Pero en Esparta se centra en el hermano de Richie, el que conocimos en Rimini, que se llama Evald. Y Evald es un personaje gracioso en el sentido de que parece como que sufriera cierto retardo, pero es un... Pues es una persona que creo que tiene un cierto defecto del habla, ¿no? Entonces a lo mejor puede dar la apariencia de que por ahí algún defecto de nacimiento, pero creo que es solo eso. Más bien, sí, su particularidad es que es un pedófilo. Realmente nunca lo vemos teniendo un contacto sexual o un abuso hacia un niño, entonces esa inclinación y esa excitación sexual por los niños, ahí también yo no lo digo esto con ciertas reservas porque no sé hasta qué edad llega el niño al cual se siente atraído un pederasta. Yo entiendo que ya por ahí de los, no sé, 16, 17 años quizá ya no es precisamente un pedófilo, aunque bueno, igual en general se suele castigar igual, ¿no? Pero bueno, ya no, para no entrar en temas que quizá desconocemos, pues sí, simplemente digamos que él es un pedófilo, que pues se siente atraído por niños preadolescentes, ¿no? Por ahí de 10 a 12 años. Sí, niños. Uh-huh. Y ese tema ya lo había tratado en Esperanza. Sí. En Esperanza vemos a un personaje que se siente atraído por alguna de las chicas que tiene que ayudar, porque estamos en un campamento de... Que ella es una adolescente. Gordura. Pero bueno, yo sé que ahorita hay una cuestión muy delicada, ¿no? Que es que, pues, muchos dicen la pedofilia es pedofilia, y no importa que tenga 17 o que tenga 6. Yo soy de la opinión de que hay que tener cuidado con estos temas, porque también, precisamente a lo que nos invita una película como esta, y esto es también algo que tiene sus riesgos, y yo entiendo a veces las críticas, aunque no siempre las comparto, y es que la pedofilia o los pedófilos son algo que hay que desmitificar. No podemos quedarnos... Sí, que toca hablar de eso, ¿no? Sí, y no podemos caer en la satanización. Para evitar, sí. Diría yo que para evitar que lleguen a la pederastia. Por muchas cosas. Sí, las personas tanto por contar un deseo complicado. Sí, tanto por la rehabilitación del propio pues enfermo, digamos, porque esto es un trastorno psicológico, la pedofilia, como por la protección de las víctimas, de las posibles víctimas, como por todo lo que se desprenda, ¿no? Sí, es algo que hay que hablar de manera desmitificada, sin satanización, sin categorización, sin generalización. Entonces, por eso yo nada más haría el señalamiento, por ejemplo, de que en el caso de esta de Esperanza, se trata de un adolescente y aquí sí son, pues, abiertamente niños, ¿no? Las personas motivo de la atracción, que en ambos, pues, son temas delicados y son temas escabrosos. Pero creo que aquí en Esparta, pues es un tema donde sí, pues es más adentrarse a ese tema fuerte, que es el pedófilo, ¿no? La mentalidad del pedófilo. Naja, das ist der Grund, warum ich noch da stehe. Weil ihr mich lieb habt. Geht doch immer nur um die Liebe, geht doch immer nur um die Amore. Hubo bastantes complicaciones, ¿sabes? Ulrich Seidel, sí, por este asunto de... Porque hay una escena en particular, hay una escena donde... A ver, en Rimini y en Esparta, no usual en él, los actores son actores profesionales, los protagonistas son actores profesionales. En Rimini
Richie es un actor de teatro, se llama Michael Thomas. Luego cuento un poquito de cómo dice Seidel que él programa sus películas, cómo llega a ellas. Pero esta película fue hecha para él, Michael Thomas, después de que... Un excelente actor, por cierto. Excelente. Yo creo que... Impresionante. Yo creo que vale la pena ver la película solo por la actuación de él. De verdad y empezaron a pensar en cómo hacer una película para él. Y bueno, salió esto, ¿no? Y en Esparta también el protagonista es Georg Friedrich. No sé si te acordás de él. Sí, ya se le ha visto en otras películas. Sí, en Great Freedom, ¿te acordás? Sí, en la gran Libertad, sí. Un gran actor también. Sí, impresionante. Que es interesante cómo se ve diferente, o sea, se transforma de acuerdo en cada personaje es muy diferente. Que su actuación creo que no luce tanto. Creo que eso es positivo. Seidel no permite que nos dejemos como engañar por la simpatía que pueda tener él como actor. Lo vemos de manera un poco más distante, cosa que sí creo que pasa con Michael Thomas, ¿no? En Rimini sí, él se despliega una gran actuación, lo vemos atravesar por muchas emociones, genera compasión, genera simpatía. Sí, y yo diría que, bueno, claro, la diferencia también de los personajes. Richie Bravo es una ex estrella pop de la canción austriaca. Sí, entonces, claro, tiene una especie como de... ese volumen, ¿no? Como de Julio Iglesias de poca monta europeo, ¿no? Algo así. Exacto, de estrato 2. Oh. En cambio, el hermano, Edvald, pues es como... la actuación es como esto, como un personaje como bobo, como tonto, como retraído, como... Lo que pasa es que nos vamos dando cuenta de que debido a su afección, a su pedofilia, pues es alguien que no puede tener una vida normal, entonces no puede tener una vida sexual normal, está casado, pero, o bueno, al menos está emparejado con una mujer, pero pues no, su relación no funciona, está completamente ansioso y empieza a vivir normal o a sentirse bien hasta el momento en que emprende un nuevo plan para buscar estar cerca de niños y excitarse sexualmente con ellos, ¿no? Mientras tanto, su vida es un desastre. O sea, su vida es triste y es disfuncional. Realmente lo vemos como alguien afectado, ¿no? Afectado por su situación. Otra cuestión que me gustaría mencionar de Esparta es que se metió Ulrich Seidel en un problema por esa escena en donde el actor Georg Friedrich se baña desnudo delante de un niño. Uh-huh. Se duchan juntos. No, a ver, es una ducha de estas como de escuela, ¿no? Uh-huh. Donde hay muchas duchas, pero él está desnudo y el niño no. Y parece, todo se indica que fue así la escena. Es decir, los niños no estaban avisados. No es un montaje, ¿no? Sí. Parece que lo que se entiende es que los papás de los niños estaban avisados, los niños no, porque él quería que el niño reaccionara como reacciona en la película. Y entonces uno dice, miércoles, ¿no? Tremendo, porque por más que uno le avise al papá, eso no significa que el niño no vaya a salir afectado después de esto, ¿no? Sí, ahora, eso sí se le puede, yo creo que criticar abiertamente, porque para mí, yo siempre rechazo esa idea de los directores de que hay que hacer esto así para captar la impresión de que la primera vez o de que hacerlo más realista. No sé, ese tipo de cosas me parecen innecesarias. Vamos. Ahora, hay otra cosa que me parece que hay que aclarar, es que en la cultura alemana la desnudez del cuerpo humano es bastante... se le mira con menos morbo, diría yo. Sí, en Europa... Uno en un parque en Alemania, o en un parque en Austria, uno se puede empelotar tranquilamente y cambiarse de ropa. O sea, yo llego con mi saco y corbata y me empeloto para ponerme en las pantalonetas de salir a correr y nadie, o sea, no viene la policía a decirme, pero ¿usted por qué hace nada? Es normal. Sí, ¿no? Y lo hace. Las mujeres, pues, sin problemas. Las mujeres andan topless en las playas, es muy normal. Sí, es cierto eso. No sé si... Bueno, finalmente fueron los padres los que protestaron, ¿no? Por el hecho de que sus hijos, pues, estuvieron ahí enfrente de un hombre desnudo, ¿no? Sí, creo que ciertamente, en mi opinión, yo creo que sí, Ulrich Seidel se equivoca innecesariamente. Creo que no tendría por qué haber hecho eso. O sea,
si de eso se trataba, pues tan fácil como decirles, saben que va a entrar aquí este actor, va a venir desnudo. Y yo no creo que la reacción hubiera sido diferente por el hecho de que los niños se les hubiera avisado, ¿no? Sí, yo no sé, es que es demasiado jodido el asunto, porque me parece también que en Esperanza hay una escena en particular muy pesada y está en el tráiler, entonces esto no será un spoiler. Y es cuando este señor adulto está oliendo a la chica adolescente, ¿no? Sí. Es como realmente denso y la fotografía de esa escena es impresionante porque está como un bosque de pinos, hay mucha niebla, se siente la pesadez, ¿no? Sí. Y digo, bueno, Que también pues aquí esto se inscribe en este contexto en el que ya cualquier situación es motivo para el escándalo, ¿no? En Europa es muy regular que vemos películas, claro que no son famosas, no se conocen, pero vemos constantemente niños desnudos, hombres o mujeres desnudas frente a niños. Vamos, hay muchísimo desnudismo, mucho nudismo. Películas europeas del norte de Europa, alemanas, polacas, vamos, en esas latitudes no es raro este tipo de desnudez en el cine. Ahorita pues se supo de este caso porque es una película que ha tenido cierta distribución, el director es más o menos conocido, pero la verdad es que tampoco me parece que sea un motivo para el escándalo, aunque sí creo que es... Sí, o sea, tampoco pues, no sé, Ajá. no sé si estoy, no sé, yo diría que no. Pero reitero, sí creo que es algo que en lo que Seidel se equivoca y no tendría por qué pasar. O sea, sí creo que es algo que se tendría que corregir y no es la manera, no es la práctica Claro, que se debe de manera, permitir para hacer cine. O sea, en la manera de hacer el cine, pero en lo que se muestra yo diría que no habría por qué cambiarlo. no. Además porque el personaje realmente está tomando una ducha, no se está... Uh-huh. Claro, lo que pasa es que estamos condicionados a la pedofilia de que sabemos que el señor sufre, ¿no? No, y que la persona porque realmente está duchando, o sea, no se está haciendo una actividad sexual con su cuerpo mientras el niño está ahí mirando. No, ni muestra como que esté excitado, no está excitado sexualmente, Exacto. Ahí sí yo creo que sería algo, pues bueno. Pero bueno, no estamos ahí, entonces... Sí hay que decir que la película quizá pueda... Porque yo he leído algunos comentarios donde dicen que es muy perturbadora y no tiene escenas, no tiene momentos censurables, por así decirlo. Pero sí nos queda claro que este hombre pues es alguien que se aprovecha, ¿no? A pesar de que también vemos ahí una especie como de dicotomía o un dilema moral, porque él es un hombre que es amistoso con los niños, incluso... Su relación con los niños puede resultar positiva para los niños bajo la condición de que aparentemente no abusa de ellos, ¿no? No los toca. Pues no... claro, es que ahí es donde hemos definido qué significa abuso, porque este señor les toma fotos a los niños, en calzoncillos, no desnudos, ya... Claro, es que ahí es donde viene lo complejo de la situación de este señor. Este señor sufre de pedofilia. No sé cómo sea un tratamiento contra esta enfermedad, no sé si funciona, pero sí vemos que el señor sufre porque se refrena. Este señor no va a más. Entonces... Al menos por lo que se sabe, ¿no? Por lo que se nos muestra. No, claro, pero por lo que vemos en la película, ¿no? Él está rodeado de niños y nunca los toca más allá de... Tal vez de un movimiento brusco en la lucha, ¿no? Cuando supuestamente entrenan... Sí. Judo, pero lo vemos, por ejemplo, mirar a los niños en un parque sin él mismo como tocarse sexualmente, ¿no? Él sencillamente está ahí mirando, mira y mira y mira. A veces le da por sentarse en un columpio al lado de otro niño y columpiarse, pero no va a más hasta donde nos muestra la película y pues diríamos, ahí está. Creo que Seidel no tendría problemas si este señor fuera otra cosa de mostrárnoslo porque pues es así de bruto. Sí. Seguramente. Y la cuestión aquí es que... Pasa lo mismo en... Pero aquí lo interesante también es que vemos por el otro lado que hay otro tipo de educación y otra forma de tratar a los niños, que es por parte de los padres de estos niños que se acercan ahí, que son padres de un estrato social bajo, violentos, borrachos, que los tratan a golpes, con malas palabras, que los educan
de manera ruda. Aquí es interesante también la referencia a Esparta porque él, a su campo de entrenamiento, porque él los invita a entrenar artes marciales y los empieza como a disfrazar de guerreros romanos y los empieza a dar nombres como de dioses griegos. Es muy interesante la referencia a la antigua Grecia, ¿no? Donde también la pedofilia estaba normalizada y donde también estaban normalizados los golpes y los tratamientos duros y incluso fatales hacia los niños. Y aquí vemos separados estos dos aspectos. Por un lado es la educación amorosa, pero asociada a la pedofilia, y por el otro lado la educación ruda y sangrienta, asociado a los padres. Y los dos son como extremos, ¿no? Extremos que a lo mejor se tocan en esa idea del pasado. Y ahí es donde a lo mejor encontraríamos... O del abuso también al niño, ¿no? Sí, de no respetar al niño realmente como un ser humano, ¿no? Creo que eso es una constante en la antigüedad, donde los niños realmente no existen como personas, existen como proyectos a futuro, pero no se les considera como una persona valiosa en sí mismo, ¿no? Es alguien a quien hay que educar, hay que dominar, hay que domar y fortalecer para que algún día llegue a ser un hombre y sea un guerrero. Pero soldado. Ajá, pero mientras tanto es alguien de quien me puedo aprovechar, ya sea sexualmente o bien puedo abusar y golpear y ahí desahogar mis frustraciones, como hacen los padres borrachos. Y creo que también, no sé si a lo mejor aquí hay una conexión, algún cierto comentario respecto a la herencia del nazismo o la añoranza del pasado, que es también la constante en las personas de extrema derecha, ¿no? Que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Y pues aquí vemos un pasado donde definitivamente no era mejor, ¿no? Que es un pasado que es el presente. Sí, pero... Vos decías ahora que no notabas en las películas de Seidel como el tema político. Yo digo, bueno, no lo enrostra, pero creo que todo el tiempo está. Y porque siento que sus películas, más que una fotografía, son una radiografía. Uh-huh. Y es apenas... como un diagnóstico. Que creo que en estas dos sí se mete. O proponer algún tratamiento. Yo creo que en estas dos sí se adentra un poquito. Tanto en Esparta como en Rimini. En Rimini al final vemos pues la invasión literalmente de unos inmigrantes, de unos musulmanes. Pero a ver, ¿cómo lo ves ahí? ¿Lo ves de manera positiva o negativa? Porque al principio el personaje, uno nota que es racista, ¿no? El primer comentario que hace cuando pasan las chicas musulmanas, dice, Mahoma, ¿no? Y empieza ahí como a burlarse de ellas un poco. Sí. Y al final, pues el señor cambió. Por X o Y motivo, obviamente, la relación con la hija, no sé qué, si sé más. Y ahora le estás rodeado en su casa, rodeado de musulmanes. Y uno lo podría ver de las dos formas, ¿no? Creo que... esta gente nos va a invadir o yo me abro y los recibo. Creo que pensándolo en la lógica un poco amable que yo mencionaba de Rimini, se puede pensar que él crece como persona al final y quizá aprende a ser un poco más tolerante, ¿no? Pero eso... yo lo veo así. Pero también lo veo como una especie de castigo por lo que sucede en la película, el abandono de su hija y ahora le toca lidiar con estos musulmanes que viven en su casa. Entonces... Y yo lo digo también, yo diría más, ese castigo, si uno lo pone en contexto europeo, ¿no? Pues tienen que recibir los migrantes porque llevan 300 años de colonialismo explotando África. Sí. Sí. Son ricos por esa explotación, ¿no? Entonces ahorita tienen que ver cómo reparten esa riqueza. Tienen que vivir las consecuencias y tienen que hacerse responsable de sus actos, ¿no? Creo que esa es la moraleja. Es la moraleja de la película, ¿no? A hacerse cargo. En el caso de Esparta, creo que es un poco más complejo. Quizá no nos deja tanto una moraleja, quizá más la reflexión, ¿no? Hacernos pensar en el tema de la pedofilia desde una forma más humana y más amplia, que con todos los problemas que esto conlleva, Miguel, claro. Es cierto, está más centrado en este asunto del problema del pedófilo. Pero también hay esta relación entre... del padre. Entre esta Europa... Esta Europa que es más rica que la otra Europa. Porque este señor va a ¿es Rumania? Sí. ¿Dónde va? Sí, en Esparta es Rumania, ajá. Exacto. Sí, un pueblo... Que es otra Europa. Es una Europa de tercera clase. Es una Europa... Sí, y ahí está la conexión con... pobre. Veremos la conexión, por ejemplo, con Amor, ¿no? Donde
una mujer viaja a África para aprovecharse de jovencitos africanos y en este caso este señor viaja de Austria a Rumania pues para aprovecharse de niños pobres, ¿no? Claro, y si este señor hubiera tenido más dinero, pues ¿a dónde va? Pues a Tailandia, a Colombia, a donde pues tristemente no, bueno, pues puede satisfacer su deseo. Yo creo que lo que nos recuerda Seidel también en sus películas es que la pobreza y la miseria en todos sus aspectos no está fuera de África, de Europa necesariamente. O sea, pues ahí está Yugoslavia, ¿no? Y en sus películas vemos... Y lo vemos, ¿no? Los protagonistas. O sea, a pesar de que el papá de Richie y de Evald está en un lugar de ancianos y está bien tratado, pues la verdad es que estos dos personajes son pobres. O sea, a Richie le toca prostituirse, además de cantar por monedas para poder llegar a fin de mes. Sí. Y luego tiene que hacer un acto de ignominia asqueroso con una mujer para poder recibir dinero y pagarle a la hija un dinero por no haberla cuidado durante 20 años, no sé, ¿no? Sí, se aprovecha de una mujer rica que también ahí tiene su conflicto moral, ¿no? Porque sí, se aprovecha de una manera bastante misógina y condenable, pero pues es una mujer rica. Entonces, en el contexto en que vivimos... Es como robar un banco. Sí, ándale. En el contexto, pues ahí ya se relativiza, ¿no? Siento también que en este caso estas dos películas, una crítica que yo les hago es que melodramatizan mucho. Siento que se aleja un poco del estilo que es menos juzgar al personaje y menos tratar de construirnos una historia para darnos una moraleja y darnos así un principio, un nudo y un final con todos sus aspectos, que es lo que veníamos viendo en la mayoría de su filmografía, y ahora sí nos intenta contar una historia más convencional. Y siento que, por ejemplo, en el caso de Rimini, para mí es muy notorio que la primera parte es eso, es casi documental, casi observación nada más. Pero después entra el tema de la hija y se mete un melodrama ahí intenso, emocional. Y siento que ahí pierde esa fuerza. Siento que se desvanece este clima que para mí es interesante de observación social y observación humana. Y un poco nos limita a ver un drama en particular, nos limita a ver una emoción en particular. So, Herrschaften, Disziplin ist das und Auf für den Erfolg. 25, 26, 27. ¿Se nos estará ablandando el señor Seidel a los 70 años? Pues eso pasó con Haneke. Yo creo que bien puede ser. Pasa con muchos directores, se ablandan. Él dice una cosa... Se desradicalizan. Bueno, no sé, Miguel, ¿sabes? Uno se hace como más sensible cuando va ganando años. Lo noto, por ejemplo, en personas que conozco, que tengo cerca. Mi papá, por ejemplo, lo veo llorar mucho más fácil ahora que cuando tenía 50, por ejemplo. Pues como que se deja tocar más por cosas. Tal vez también puede ser que vayan perdiendo las ideas, pierdan originalidad, no tienen quizá tanto que contar y les llega una historia y dicen, pues esta está interesante, la voy a filmar. Hablando de él, cómo construye sus historias, y él conoció al protagonista, a Richie, se entiende, en la filmación de Import-Export en el 2007. Entonces imagínate, se pasó 15 años pensando en cómo desarrollar un personaje para Richie, para Michael Thomas, que es Richie Bravo. Y resulta que, según él contó en una entrevista que leía, que él llega a sus películas sin ningún guión predescrito, sino como con borradores. Y empieza a desarrollar, porque hasta Rimini y Esparta, usualmente él trabajaba o había en sus protagónicos actores que no eran profesionales. Entonces él encontraba más bien un personaje que lo atraía y empezaba con esa persona a desarrollar el personaje, ¿no? Y a desarrollar
la película o el documental o la docuficción a través de esta relación de amistad que empieza a generar con esta persona hasta que por fin esta persona ya se siente en absoluta confianza y la cámara pues es eso, ¿no? Es como un amigo más o una persona de una cosa que está ahí, ¿no? Un mueble más en el que yo soy capaz de desnudarme literalmente. Es cierto que él no suele trabajar con muchos actores profesionales, aunque sí tiene algunos actores habituales. O sea, está esta Maria Hofstadter, que ha aparecido en varias de sus películas, que es muy buena. Es la protagonista de Fe, de la parte de Fe. Sí, señor. De acuerdo. Ella es una actriz profesional. También Seidel, que sí es muy buen director, tiene esta capacidad de mostrarnos a cualquier actor, yo creo, como una persona más, como la persona más común y corriente, ¿no? Que creo que eso es una buena virtud, que siempre, sea quien sea el que está ante la cámara, pues es la persona más común y más corriente. Puede ser cualquiera, o sea, puede ser el vecino, ¿no? Y es otra vez por eso lo que mencionaba, que nos confronta, porque nos hace casi reflejarnos a veces en los personajes. A mí me parece un poco complicado verme reflejado en sus personajes porque pues definitivamente no pertenezco. O sea, yo no soy blanco. O no estamos acostumbrados a reflejarnos en este tipo de personajes también, ¿no? Porque si bien hace comentarios sobre lo que es el blanco europeo, pues también a este tipo de personajes pues nos los baja a nuestro terreno, ¿no? Él nos dice, esta gente es tan grotesca y tan obscena y tan ridícula como tú, ¿no? Básicamente como... Es por ahí sí es donde me siento identificado, y también en el asunto de la necesidad económica. En Latinoamérica las cosas pasan casi siempre por la plata, ¿no? En Rimini uno lo ve y todo es plata. Sí. Que no es lo que uno está acostumbrado a ver en las películas ni gringas ni europeas. La plata está allá. Y este señor Richie está en pos de cómo conseguir plata para una cosa o para la otra. Es una rata, Richie, ¿no? Se cuela en ciertos hoteles que están desocupados, se roba unas cervecitas allí, se prostituye. Este señor está buscando el centavo todo el tiempo. Sí. Y ahí me siento identificado, ¿no? Como una manera de crecer en Colombia era más o menos eso, estar buscando la plata. Pero no deja de ser una pobreza diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, pues él tiene su papá en un centro de ancianos. Ajá. Divinamente. Sí, pero ciertamente la condicionante económica sí está presente. Está presente en la mayoría, al menos yo creo, de sus películas. No son estos personajes que ya trascendieron la lucha cotidiana y están como en la búsqueda de la trascendencia, como a veces lo vemos en muchas películas, ¿no? Personajes que piensan en la existencia y en el significado de la vida y son personajes que están enamoran, más, ¿no? que anteceden este tipo de dilemas, ¿no? Están más en la lucha cotidiana del humano convencional. En la pirámide de Maslow están un poquito más abajo. Exacto. Sí, no están tan acomodados. Ajá. Sí, su dilema no es... Problemas más mundanos. El dilema es mundano, totalmente. ¿Qué otra cosa podríamos decir de Seidel? De Seidel, bueno... Ulrich Seidel. Pues que creo que es un personaje es un director que hay que ver sin pensar tanto en la impresión fuerte, ¿no? En la imagen a veces que nos golpea al ojo y que nos hace querer voltear la mirada, no mirar, sino verlo, yo pienso que con ojos más humanos, ¿no? Menos desprejuiciados y más abiertos a la observación de la realidad, incluso la que a veces no queremos ver. Creo que sus películas se benefician de eso, cuando las pensamos como observaciones de la realidad oculta y no como provocaciones para generarnos algún tipo de asco o de impresión. Sí, creo que se puede llevar a malos entendidos este asunto de que como no estamos acostumbrados a ver ni a los personajes ni a sus formas estéticas que son carentes de alguna, entre comillas, belleza o una belleza canónica, ¿no? Una belleza que nos han enseñado. Aquí no hay eso. Sus personajes son como son.
Es más, por ejemplo, en Models, que ya son supuestas modelos, o creo que lo eran, modelos de pasarela en Austria, en Viena, Ujú. pues aquí no las vemos todo el tiempo hermosas, ni guapas, sino que las vemos humanas. Y a veces, sí, cuando uno está recién levantado o cuando está en el baño, pues bonito no se ve. Sí, sí, Quitarle esa máscara y ser los humanos que somos, ¿no? sí, así es. Creo que también nos sirve para desmitificarnos de la idea de que los europeos todos son bellos o de que la raza blanca es más bella. No sé, habrá quien piense eso. Exacto, sí, que todos los rubios ojiclaros son hermosos. Sí, yo creo que Pero no. cualquiera puede ver estas películas y darse cuenta de que no, ese es un mito total. Los europeos no son bellos para nada. O sea, habrá algunos bellos que nos muestran en televisión, como hay bellos en todos lados. Y así de simple. Exacto, por ahí va la cosa, sí. Sí, no nos podemos quedar con esa imagen de los europeos lindos porque son rubios, no son elfos todos, son... Sí, incluso Ya, sí. Incluso creo que... Nos igualamos tristemente en fealdad. Ajá, sí, es verdad. Incluso creo que, por ejemplo, Michael Haneke utiliza la belleza europea, porque él creo que sí cuida un poco más la apariencia de sus actores. Igual dentro de este sentido de crítica, ¿no? Y es que sus películas tampoco son realidad, no son ultra realismo en el caso de Haneke. Y en el caso de Heidel sí, él busca más la realidad, la naturalidad, sin tanto maquillaje y también por lo mismo sin tanto empujarnos a una reflexión. Pero insisto, sí creo que en estas últimas dos, en Rimini y Esparta, sí hay como una intención un poco más focalizada de a dónde quiere que nosotros pensemos y reflexionemos, que pues no sé, como dijimos, puede ser un indicio de un ablandamiento, ¿no? De que se está convencionalizando un poco. No sé, a mí me parece, bueno, como un buen heredero de Fassbinder, Uh-huh. de Pasolini también, ¿no? Bueno, sí, creo que Fassbender es una buena referencia. Sí, como esta pérdida de la dignidad humana, ¿no? Que se ve, la vemos un poco también en Seidel. Sí, y de las pasiones que nos mueven como humanos, que son, en últimas, pues, instintos básicos, ¿no? Estas pulsiones Sí, que bueno. que hacen que todo circule de alguna forma. Sí, que en ¿no? el caso de Fassbinder, pues sí, él era completamente melodrama, ¿no? Y pues Seidel es no definiríamos su filmografía en general como melodrama, aunque creo que particularmente Rimini sí se mete un poco más en eso. No, lo decía también porque estas como docuficciones, como sí, una realidad que nos está, como él lo dice, una realidad montada. Sí. Es lo que nos muestra al hacerse, según en sus palabras en la entrevista que te comento, hacerse amigo de sus protagonistas y luego de ahí para adelante tirar, ver qué es lo que se puede explorar con estos personajes, como una especie de ¿qué diría yo? Como de vampiro. Extrae la realidad de ciertas personas, de sus afectos, de sus carencias, de sus deseos, aunque sean los más oscuros. Sí. Sí, hay una especie de química ahí en el momento en que los personajes se abren por completo, ¿no? Y hay veces que creo que puede confundirse lo que vemos, si vemos al personaje o vemos al actor, porque pues yo creo que a veces cuando está ocurriendo la escena, en el momento en que se filma, es probable que se confundan, ¿no? Esas dos cosas. El actor se muestra a sí mismo tal como es. Entonces, recomendadísimo, un director muy apreciado para la gente de cine con acento, austriaco, que nos saca de la comodidad del cine habitual y más bien nos enrostra una realidad a la que estamos acostumbrados, porque pues en la calle uno ve esto, pero en situaciones para las cuales no estamos acostumbrados. Vemos gente normal haciendo cosas normales, pero que uno las hace en la intimidad y aquí pues los transparenta. Para la gente que llegó hasta acá, pues muchas gracias por escucharnos. Cine con Acento lo encuentran en la web cineconacento.com
Y estamos también en diferentes plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify. Por favor, coméntenos, compártanos. Si envíeselo a algún familiar, algún amigo que les interese el cine. ¿Qué más dirías tú, Miguel? Pues sí, escúchenos, coméntenos. Si quieren que hablemos de algo, de alguien. Si quieren que, no sé, comentemos algún género en particular, alguna corriente en particular, pues háganoslo saber y comentamos. Sí, señor. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y pues a seguir viendo cine. Sí. Chao. Chao.